La ciudad que habla. Aquí yacen tus pasos, en el anonimato de las huellas. José Emilio Pacheco. Hola amigos, ¿cómo están? Les mandamos un caluroso saludo y les agradecemos que nos escuchen en La ciudad que habla, un espacio para recuperar las historias que guarda la Ciudad de México. Frente a la actual contingencia, este podcast dialogará con la urbe para conocer sus secretos. El objetivo es vincularnos, entender y visualizar la grandeza de esta capital. Dicho esto, vayamos directo al año de 1736. En aquel calendario aciago, la Nueva España sufrió la pandemia del Matlazáhuatl, que en meses arrebató la vida de casi 192,000 personas en todo el país, y en la capital perecieron más de 40,000. La epidemia cebaba especialmente a los indígenas. Los caminos estaban llenos de enfermos que venían a buscar socorro en México. Mas aquellos infelices perecían a centenares antes de llegar. A muchos niños halló la lástima, asidos a los pechos de su difunta madre, chupando veneno en vez de leche. Así lo recuerda el presbítero Cayetano Cabrera Quintero en su libro Escudo de Armas, solicitado por el arzobispo virrey Juan Antonio Bizarrón y Eguiarreta para registrar los estragos provocados por la Gran Peste. Para la doctora Cristina Torrales, académica e investigadora del Departamento de Historia de la Ibero, las epidemias fueron la principal causa de la catástrofe demográfica de los pueblos indígenas, que ocurrió a partir del siglo XVI. Sin embargo, esta se extendió hasta el siglo XVIII, pues fue común el azote de enfermedades como el cólera, el cocolistle, el vómito prieto o la viruela. El año de 1736 había sido notable por la destemplanza de temperatura que en él había reinado. Las lluvias fueron copiosísimas. En principios de septiembre hubo temblores de tierra. Después soplaron recios vientos de mediodía, los cuales han sido siempre mortíferos para México. Los contemporáneos, además, cuidaron de advertir que había aparecido por entonces un cometa, que hubo eclipses de luna y de sol. Estos fenómenos influían siniestramente en los ánimos. Se sabe todo el mundo cuánto contribuyen las enfermedades de ánimo al rápido progreso de las epidemias. En un estudio publicado sobre la epidemia en el diario El Municipio Libre en 1888, Manuel Covarrubias Acevedo recuerda que el Matlazáhuatl nace, se desarrolla y muere, casi siempre precedido de fenómenos celestes que la superstición atribuía a la cólera de la divinidad irritada. En medio de apocalípticos mensajes, la enfermedad tuvo su origen en un obraje o pequeña industria en Tacuba, a finales de agosto de 1736, en donde trabajaban en su mayoría indígenas. Por su parte, así lo refiere Cabrera Quintero. Después se averiguó que los primeros contagiados habían sido los que más bebieron de un barril de aguardiente, contrahecho que se dio a los operarios el día del Santo del Amo, y se quiso encontrar en la calidad de la bebida la causa próxima e inmediata del mal. Lo que no se tiene duda es que este cundió con tal presteza que en principios de septiembre había ganado todo el vecindario de los contornos hasta el pueblo de Azcapotzalco. Los enfermos, que caían por cientos camino hacia la gran capital, sufrían de fiebre pestilente. Sentían intenso frío en todo el cuerpo, al mismo tiempo que un incendio como de volcán les devoraba las entrañas. La respiración se volvía difícil y fatigosa. Los ojos se ponían encendidos y rubicundos. Un dolor agudísimo atormentaba sus cabezas. A los más sobrevenían copiosos flujos de sangre por las narices, los cuales se prolongaban por 1 o 2 días continuos. También era frecuente que se les formasen parótidas que llegaban muchas veces a supurarse. Cuando la enfermedad hacía crisis favorable, era de ordinario quebrando en reumatismo. También sucedía a menudo que sobreviniese ictericia, de la que pocos escapaban. En lo más agudo de la fiebre, el tercero o cuarto día,
Solían los enfermos entrar en delirio tan violento que era necesario para hacerles sosegar usar de ataduras y cepos. Se observó que aquellos en quienes se presentaba este síntoma eran comúnmente los que mejor libraban. Finalmente, casi todos recaían 1, 2 y hasta 3 veces por falta de dieta. En medio de la tragedia, gobierno, autoridades y corporaciones religiosas, así como personas acaudaladas, cada uno por su parte, procuraban ayudar como podían. Recuerda la doctora Cristina Torales que los jesuitas salían a las calles, recorrían los barrios de la ciudad para asistir con bastimentos a los indígenas e impartir los sacramentos. Contribuyeron a construir en los barrios más humildes casas, hospitales y dar refugio a los huérfanos que carecían de un techo y de asistencia. También acudieron a los hospitales para el consuelo de los afectados por la peste. En los tiempos de grandes calamidades suelen salir voces alarmantes, que no siempre quedan en la gente menuda y a la que el temor hace que se dé crédito por más inverosímiles que sean. Así sucedió en la ocasión presente, pues empezó a decirse en México que los indios, envidiosos de que los blancos atacaban la epidemia menos que a ellos, iban inficionando las aguas, el pan y otros alimentos con el contacto de los cadáveres y con la sangre de los que morían apestados. De acuerdo con las crónicas posteriores, la Ciudad de México era un espectáculo de horror. Las autoridades habían sido sobrepasadas y cada quien ayudaba como podía. Dice Cabrera Quintero: La peste se derramaba por todo el reino y tomaba carácter más maligno en México. La ciudad no presentaba por todas partes otro espectáculo que el de enfermos, convalecientes, entierros que caminaban a los cementerios públicos, los ministros de la iglesia corriendo aquí y allá a llevar a los moribundos los últimos auxilios de la religión, y el espanto y la palidez pintados en los semblantes de la parte de la población a quien no atacaba todavía la enfermedad. En voz de Manuel Covarrubias y Acevedo. Enseñorada la peste en la ciudad, no se trató ya más que de remediar en lo posible sus estragos, y ya que los adelantos de la ciencia eran impotentes, se acudió a los poderosos recursos de la caridad y a los dulces consuelos de la religión, base fundamental de la sociedad en aquellos tiempos. Incluso los médicos asignados a la curación y alivio de los infectados murieron al caer enfermos. Pero no solo eso, también fueron objeto de burla, como fue el caso de José de Escobar y Morales, quien desarrolló una receta para supuestamente combatir el mal del matlazáhuatl. Sin embargo, la sociedad le respondió con este epígrafe: A Escobar la muerte apremia, viendo que en lo que escribió la epidemia no alcanzó, y a él lo alcanzó la epidemia. Fue entonces que, al ver todo perdido, la ciudad se volcó a su devoción religiosa. Pasearon, recuerdan los estudiosos, las imágenes de varias advocaciones de la Virgen María, y finalmente se solicitó la poderosa ayuda de la Virgen de Guadalupe, a la que se juró patrona de la Ciudad de México en mayo de 1737. En su desesperación, una india pedía: Que no muramos todos, Madre nuestra, y si han de morir, Señora, los indios, que mueran también los españoles. Finalmente, el matlazáhuatl, que había surgido en 1736, cesó hasta diciembre de 1737. Casi 200,000 personas murieron en la Nueva España, y de ellos, más de 40,000 en la capital. Poco después de la publicación del edicto de patronazgo de la Morena del Tepeyac, vinieron, dice Covarrubias y Acevedo, fuertes lluvias que hicieron bien a la salubridad de la población, y comenzó a descender el número de muertos por la peste. Una vez más, la Ciudad de México había superado la tragedia. Agradecemos que nos hayan acompañado en este primer podcast de La Ciudad que Habla, un esfuerzo de la Oficina de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Ibero. Recuerden, la Ciudad de México seguirá de pie cuando nosotros seamos historia. Hasta la próxima.